El millonario jeque prueba a su empleada humilde en árabe. Su respuesta deja a todos en shock. Era una calurosa mañana en Dubái, un lugar donde el lujo se entrelazaba con la tradición en una danza fascinante. Los rascacielos brillaban con el sol, mientras que los zocos antiguos susurraban historias de antaño. En el majestuoso palacio del jeque Omar Al-Farid, un hombre de carácter severo y misterioso, Zainab, una joven empleada, se preparaba para lo inesperado. Acostumbrada a los murmullos del palacio y a las miradas fugaces de admiración y desdén, Zainab nunca imaginó que hoy sería diferente. Una llamada resonó en su pequeño despacho. La voz del mayordomo, con un tono grave y autoritario, le notificó que debía acudir al salón principal. Su corazón latió más. Rápido, ese no era un lugar al que los empleados fueran invitados a menudo. El salón, adornado con lujosos candelabros y tapices exóticos, resonaba en su mente como un sitio cargado de secretos que nunca debería conocer. Al entrar, el ambiente se volvió denso. El jeque estaba allí, rodeado de figuras influyentes de la alta sociedad. Zainab sintió la mirada de todos sobre ella, un par de ojos críticos y curiosos, como si cada uno evaluara su valor. De pie como una torre la miró con una intensidad que helaba la sangre. Zainab, dijo con voz profunda, he decidido ponerte a prueba. El silencio cayó como un manto. Todos respiraron a la vez, expectantes. Zainab sintió un nudo en el estómago mientras escuchaba las palabras del jeque. La prueba, reveló, estaba relacionada con las tradiciones familiares, esas que a menudo se escondían tras la fachada de esplendor del palacio. Si fallaba, no solo perdería su puesto, su integridad estaría en juego. Con un desafío en sus ojos oscuros, Omar planteó su pregunta. Lo que estaba en juego no solo eran palabras, era un legado, un secreto familiar oscuro que amenazaba su estatus. Zainab sintió el ardor del miedo correr por su cuerpo. La presión era abrumadora. Sus manos temblaban ligeramente, pero dentro de ella, una chispa de valor comenzó a crecer. La lealtad no se mide por la sangre, jeque, respondió Zainab, su voz clara y firme. Las palabras resonaron en la sala, sorprendiendo a todos. Un murmullo se esparció entre los presentes. Rostros de incredulidad se giraron hacia ella. La joven empleada había adquirido una valentía inesperada. Omar arqueó una ceja. La tensión se palpaba en el aire. Estaba impresionado, pero al mismo tiempo, Zainab guardaba un secreto, uno que podía cambiarlo todo. Un dolor antiguo, que su familia había llevado como una carga, acechaba su respuesta. Algo en su mirada hizo que el jeque dudara, y entre la multitud, las expresiones se tornaron confusas. Zainab sabía que en esa habitación, en ese instante, todo podía cambiar. Las emociones se entrelazaban con la tradición y la ambición. ¿Qué pensaban realmente los presentes? ¿Qué pasaría si el secreto que guardaba se desataba? La mirada de Omar sobre ella, cargada de preguntas, la hizo recordar que no era solo una prueba. Era un examen de su vida y su futuro. Y así, la atmósfera se tornó aún más tensa. La incertidumbre flotaba en el aire. La mirada del jeque nunca se apartó de ella, imponente y desafiante. Zainab sintió que su corazón latía más rápido, sabiendo que lo que sucediera a continuación decidiría el rumbo de sus vidas. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Zainab sintió el peso de las miradas, una calidez intensa en su pecho, mientras la voz del jeque resonaba en sus oídos. La lealtad no se mide por la sangre. Esa simple frase se convirtió en el eco de su valentía, pero el momento se tornó más oscuro de lo que jamás imaginó. De repente, un ruido sordo interrumpió la tensión. La gran puerta del salón se abrió de golpe, revelando a un hombre enojado. Su rostro estaba cubierto de un sudor frío, y sus ojos mostraban una desesperación feroz. Era Farid, el primo de Omar, conocido por su carácter tempestuoso y sus tratos oscuros.
Es una traidora. No puedes confiar en ella, jeque, gritó, la rabia burbujeando en su voz como agua en ebullición. El jeque giró su mirada hacia él. La sorpresa en su rostro se mezcló con la ira. ¿Qué dices, Farid?, preguntó Omar, confuso y visiblemente perturbado. Lo sabes muy bien. Su madre fue parte de un plan para destruir nuestra familia. Aquí en este palacio se disfraza de sirvienta, pero es una espía. Su lealtad es una ilusión. Ella ha estado aquí observando, esperando un momento para traicionar a tu linaje. Las palabras de Farid hicieron eco como un trueno. La sala estalló en un murmullo inquieto. Zainab sintió que la arrancaba en el suelo. Su mundo se deslizó de repente. Todo lo que había respirado allí, cada instante de lealtad, se convirtió en polvo. «¡Cállate!», gritó Zainab, con lágrimas brotando de sus ojos. «No es verdad. No sé de qué hablas». Pero sus gritos temblaban. Los murmullos y miradas de desconfianza brotaban a su alrededor, como rejas de acero cerrándose a su alrededor. Omar mantuvo su mirada fija en ella, la chispa de la traición palpitando entre ellos. Su corazón latía con fuerza. La confusión y el dolor se entrelazaban en su pecho. «¿Es cierto lo que dice Zainab?», susurró el jeque, su voz quebrándose en el aire tenso. «No, no puede ser», pensó Zainab, recordando su infancia, su madre narrando leyendas de traiciones y victorias. Pero en ese momento sintió que su vida entera se desmoronaba. Yo solo quería trabajar, jeque. No tengo nada que ver con eso», respondió, un miedo helado en sus venas. El silencio aplastante de la sala fue más fuerte que sus palabras. El rostro de Omar cambió. La incredulidad se mezcló con rapidez en su expresión. «¿Y si es cierto?». Farid avanzó un paso, retador. «¿Qué haremos con ella, jeque?». Zainab dio un paso atrás. La presión sobre su pecho se volvió insoportable. Los murmullos se intensificaban. Tradiciones y secretos de familia danzando en el aire. La balanza de la confianza pendía precariamente entre la lealtad y el desdén. «Basta», exclamó Omar, la ira salpicando en su voz. «Es mi decisión». Pero Zainab sabía que su vida como la conocía estaba en juego. Con cada mirada de desconfianza, cada duda que surgía entre ellos, sentía el eco de un secreto que debería haber permanecido oculto, amenazando con salir a la luz. En ese instante, una verdad oscura se deslizó entre sus pensamientos. Farid no estaba distante en su ataque, sino demasiado cerca. ¿Podría esto ser parte de un plan más oscuro del cual no tenía control? Zainab sintió que el aire se apretaba a su alrededor. Mientras el futuro se tornaba incierto, la pregunta la invadió. ¿Qué vendría después? ¿Podría Zainab desenredar esta sórdida telaraña de lealtades rotas antes de que fuera demasiado tarde? ¿O estaba condenada a ser un peón en un juego que nunca comprendió? La sala se volvió un mar de miradas críticas, y el tiempo se detuvo en una fracción de segundo, dejando a todos a la espera de lo que sucedería. La tensión en la sala era palpable. Cada susurro se había detenido, y Zainab sentía que sus pies estaban fijados al suelo. La atención del jeque y de todos los presentes estaba centrada en ella, mientras Farid, con su ira afilada como un cuchillo, la señalaba como si ya hubiera condenado su futuro. Pero en medio de esa tormenta emocional, algo extraño sucedió. Un estruendo sordo proveniente de la entrada principal hizo que todos se giraran de inmediato. La puerta se abrió de golpe, casi estallando. Un grupo de hombres, todos vestidos de negro y con expresiones graves, irrumpieron en el salón. La atmósfera cambió al instante. El horror y la confusión reemplazaron el instante de confrontación. «No debéis estar aquí», gritó uno de los guardias del palacio, tratando de contener a los recién llegados, pero ya era demasiado tarde. Uno de aquellos hombres, más alto que los demás, se adelantó. Su mirada era intensa, y su voz resonaba como un trueno. «Omar al-Farid», gritó, haciendo que el jeque bajara la mirada. «Es hora de que te enfrentes a lo que has ocultado tanto tiempo». El silencio opresivo se volvió ensordecedor. Zainab sintió que el pulso le palpitaba en las sienes. ¿Qué secretos amenazaban con salir a luz en este preciso instante? «¿Qué burlas son estas?», respondió el jeque, su voz temblando entre la ira y el desconcierto. «¿Quiénes sois?». «Venimos a hacer justicia»,
dijo el hombre, con determinación. Tu familia ha estado involucrada en crímenes que van más allá de tu comprensión. No puedes escapar de ellos, Omar. Zainab contuvo el aliento. Las miradas de los presentes se volvieron hacia el jeque, ahora pálido y visiblemente alterado. Farid, que parecía estar listo para defender a su primo, dio un paso atrás, confundido. ¿De qué habláis?, preguntó Omar, intentando mantener la compostura. Todo esto es una locura. Pero el hombre alto no se detuvo. Con un gesto, hizo que uno de sus hombres entregara un documento. Las manos de Zainab temblaban mientras su mirada se posaba en el papel que ya circulaba entre los asistentes. Investigaciones criminales, leía su mente. La sala se llenó de murmullos y la incertidumbre aumentó. Sabía más de lo que dejó entrever, dijo el alto. Las palabras como dagas atravesaron a la joven. Su madre era la fuente de todo. La traición no solo es un eco del pasado. La sangre que corre por tus venas está manchada de secretos. Zainab sintió que la tierra bajo sus pies se desmoronaba. Tanta desconfianza se había acumulado en sus adentros, pero nunca imaginaría que su madre podría ser parte de algo tan oscuro. Las miradas del jeque y de Farid también se llenaron de sorpresa y horror. No, no es posible, Zainab gritó, con lágrimas en los ojos. Mi madre nunca haría algo así. El jeque, ahora casi un espectro de sí mismo, abrió la boca, pero no pudo formar las palabras. Zainab vio el destello de un nuevo miedo en su mirada. Era la primera vez que su mundo se tambaleaba desde las entrañas. La traición, el pasado oculto, todo parecía cobrar vida. ¿Qué había hecho su madre? ¿Qué corría por sus venas? Sin embargo, el hombre de negro continuó, dejando caer una bomba que rasgó la realidad de todos. Tú eres la heredera de un legado corrupto, Zainab. Si no actúas, la historia se repetirá. O tú tomas el control, o lo haré yo. Las palabras chocaron en la habitación como un trueno. Zainab se sintió desconectada, como si el mundo girara a su alrededor. Estaba atrapada en una telaraña de secretos, y ahora la única salida era un camino oscuro que no había elegido. Con el corazón acelerado y el aliento entrecortado, se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. ¿Qué haría? ¿Podía enfrentar lo que su madre había ocultado? ¿O estaba condenada a seguir siendo un peón en un juego de traición y poder? La sala estaba llena de sombras, y en el fondo, una pregunta se formaba en su mente. ¿Podría romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde? Zainab se sentía completamente perdida. Las palabras del hombre de negro habían caído como un rayo en medio de la tormenta. Su mundo estaba patas arriba, y la verdad que había intentado ignorar se estampaba contra su cara. No podía ser cierta. ¿Su madre, una espía? ¿Cómo podía hacer eso? La sala estaba en silencio, pero el silencio era ensordecedor. El jeque, aun su expresión entre incrédula y aterrorizada, permanecía rígido mientras el resto de los presentes murmuraban entre sí, sus rostros llenos de confusión y desconfianza. Zainab sintió las miradas afiladas de Farid, que ahora brillaban llenas de un horror renovado. «No, Zainab», gritó Farid, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Podría ser parte de un plan? Todo lo que hemos visto, sus comportamientos inexplicables». El hombre de negro se adelantó, su mirada fija en el jeque. «Tu madre fue clave en una traición hace años, Omar. Las decisiones que tomaste desde entonces te han llevado a esto. No puedes escapar de tu pasado». Zainab sintió que le faltaba el aire. La tensión en el aire era casi palpable. Cada respiración se hizo más difícil. En un intento de calmar el torrente que subía por su pecho, miró al jeque. En su expresión había un profundo vacío, como si todos sus secretos ahora estuvieran a la vista. «¿Qué significa esto?», preguntó Omar, su voz temblando ligeramente. «¿Qué crímenes?». Sin embargo, antes de que el hombre de negro pudiera responder, un fuerte sonido resonó. La puerta del palacio volvió a abrirse de golpe. Esta vez eran más guardias, pero no estaban solos. Una mujer avanzó entre ellos. Su vestido rojo ondeando mientras se acercaba, exudaba una confianza sorprendente. «¡Alto!», gritó, y en su mano llevaba un objeto brillante. Era un dispositivo muy familiar para los presentes. Un teléfono. Zainab sintió que sus piernas temblaban. La mujer se acercó a Zainab y la miró con intensidad. «Zainab, soy tu madre». El aire se congeló. Zainab parpadeó, tratando de procesar la realidad. «¿Qué
¿Qué significa esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. La mujer, que solo podía ser su madre, levantó esa conversación en el aire tan densa como el plomo. Te oculté muchas cosas, pero ahora ya no tengo elección, dijo, y cada palabra parecía hecha de una densa solemnidad. Tu vida está en riesgo. Omar frunció el ceño, incrédulo. Si fuiste parte de un plan, porque ahora eres tú la que viene a advertirle. Lo que estamos a punto de descubrir podría destruirte. Porque hay algo mucho mayor en juego, respondió su madre, su mirada ahora emocionada y decidida. La organización detrás de esto ha estado vigilando a nuestra familia desde antes de que nacieras. Fue un juego peligroso, y yo quise protegerte. De repente el ambiente cambió. Zainab sintió un pequeño destello de esperanza, mezclado con el miedo que conocía. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Zainab, mirando a su madre. Luego a Omar. Sus ojos ardían con preguntas no formuladas. La mujer solo pudo responder. Buscan la reliquia, la que asegurará su dominio, y tú eres la clave. Un murmullo se corrió a través del grupo. Una mezcla de temor y curiosidad. Zainab apenas podía llevárselo todo. ¿Yo? ¿Por qué? La heredera, dijo su madre, y el peso de esa frase pareció atravesar a todos en la sala. Por eso, tú debes decidir a quién le das tu lealtad, la familia o lo que queda del honor. Zainab sintió que su corazón latía, no por miedo, sino por una necesidad de entender. Si su madre estaba en la encrucijada, ¿qué significaba eso para su futuro? ¿Qué conexiones había ocultado? Y aunque el tiempo apremiaba, el inquietante hecho de que todo lo que había creído verdadero se desmoronara ante sus ojos, la dejaba paralizada. En un giro vertiginoso, todo lo que conocía podía cambiar. La mirada de su madre, llena de dolor y verdad, la retó. Zainab apenas tuvo tiempo de decidir. ¿Podría ella romper el ciclo de traiciones antes de que fuera demasiado tarde? ¿O se convertiría en parte del legado del que intentaba escapar? La sala estaba llena de sombras, de cuestionamientos y de lo que el futuro podría deparar, aumentando su confusión. La sala estaba quieta, pero el silencio latía tras los ojos de su madre, esperando su respuesta. Zainab se sentía completamente perdida. Las palabras del hombre de negro habían caído como un rayo en medio de la tormenta. Su mundo estaba patas arriba, y la verdad que había intentado ignorar se estampaba contra su cara. No podía ser cierta. Su madre, una espía. ¿Cómo podía ser eso? La sala estaba en silencio, pero el silencio era ensordecedor. El jeque, con su expresión entre incrédula y aterrorizada, permanecía rígido mientras el resto de los presentes murmuraban entre sí, sus rostros llenos de confusión y desconfianza. Zainab sintió las miradas afiladas de Farid, que ahora brillaban llenas de un horror renovado. «No, Zainab», gritó Farid, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Podría ser parte de un plan? ¿Todo lo que hemos visto, sus comportamientos inexplicables? El hombre de negro se adelantó, su mirada fija en el jeque. Tu madre fue clave en una traición hace años, Omar. Las decisiones que tomaste desde entonces te han llevado a esto. No puedes escapar de tu pasado. Zainab sintió que le faltaba el aire. La tensión en el aire era casi palpable. Cada respiración se hizo más difícil. En un intento de calmar el torrente que subía por su pecho, miró al jeque. En su expresión había un profundo vacío, como si todos sus secretos ahora estuvieran a la vista. ¿Qué significa esto?, preguntó Omar, su voz temblando ligeramente. ¿Qué crímenes? Sin embargo, antes de que el hombre de negro pudiera responder, un fuerte sonido resonó. La puerta del palacio volvió a abrirse de golpe. Esta vez eran más guardias, pero no estaban solos. Una mujer avanzó entre ellos. Su vestido rojo ondeando mientras se acercaba, exudaba una confianza sorprendente. «¡Alto!», gritó, y en su mano llevaba un objeto brillante. Era un dispositivo muy familiar para los presentes. Un teléfono. Zainab sintió que sus piernas temblaban. La mujer se acercó a Zainab y la miró con intensidad. «Zainab, soy tu madre». El aire se congeló. Zainab parpadeó intentando procesar la realidad. ¿Qué significa esto?, preguntó. Su voz apenas un susurro. La mujer, que solo podía ser su madre, levantó esa conversación en el aire tan densa como el plomo. «Te oculté muchas cosas, pero ahora ya no tengo elección», dijo, y cada palabra parecía hecha de una densa solemnidad. «Tu vida está en riesgo». Omar frunció el ceño incrédulo.
Si fuiste parte de un plan, ¿por qué ahora eres tú la que viene a advertirle? Lo que estamos a punto de descubrir podría destruirte. Porque hay algo mucho mayor en juego, respondió su madre, su mirada ahora emocionada y decidida. La organización detrás de esto ha estado vigilando a nuestra familia desde antes de que nacieras. Fue un juego peligroso, y yo quise proteger Reliquia, la que asegurará su dominio. Y tú eres la clave. Un murmullo se corrió a través del grupo, una mezcla de temor y curiosidad. Zainab apenas podía llevárselo todo. ¿Yo por qué? ¿La heredera? Dijo su madre, y el peso de esa frase pareció atravesar a todos en la sala. Por eso, tú debes decidir a quién le das tu lealtad, la familia o lo que queda del honor. Zainab sintió que su corazón latía, no por miedo, sino por una necesidad de entender. Si su madre estaba en la encrucijada, ¿qué significaba eso para su futuro? ¿Qué conexiones había ocultado? Y aunque el tiempo apremiaba, el inquietante hecho de que todo lo que había creído verdadero se desmoronara ante sus ojos la dejaba paralizada. En un giro vertiginoso, todo lo que conocía podía cambiar. La mirada de su madre, llena de dolor y verdad, la retó. Zainab apenas tuvo tiempo de decidir. De repente, el hombre de negro, que había estado observando atentamente, dio un paso adelante. Unos segundos antes, había mantenido la calma. Ahora su rostro se tornó pálido, y murmuró casi para sí mismo. No puede estar aquí. Y de pronto, la puerta estalló. Un grupo de hombres armados entró, y entre ellos, Zainab quedó atónita. Era su hermano, Rami, a quien no había visto en años. Su mirada era fría y calculada, como la de un extraño. Zainab, dijo Rami con voz firme. La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Rami, exclamó Zainab, la confusión inundando su mente. ¿Qué haces aquí? Él miró a su madre, luego al jeque, y al hombre de negro, como si evaluara a su alrededor. Los secretos que has defendido no son nada comparados a lo que realmente somos. Tu madre no solo te ha protegido, ha mentido sobre mi existencia, confesó, con una frialdad que helaba el aire. Zainab sintió que el suelo se desmoronaba de nuevo. Su madre, una espía, su hermano, un desconocido. Curiosidad y dolor se entrelazaron en su pecho. No, gritó Zainab, sintiendo la desesperación brotar. ¿Qué es todo esto? Rami sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Era una mueca que sugería que todo su mundo estaba a punto de estallar. Todo lo que creías saber, todo lo que has vivido, es solo la punta del iceberg. Ahora tú decides, hermana, unirte a nosotros o quedarte con ellos. La sala quedó en silencio, solo interrumpido por el eco de su declaración. Las miradas de todos se cruzaron, preguntas flotando en el aire. Mientras el caos cernía sobre ellos, Zainab se dio cuenta de que su elección no solo definiría su vida, sino el futuro de todo lo que conocía. El tiempo se detuvo. Zainab sintió que un nuevo ciclo comenzaba, uno diferente, uno con más sombras y secretos. Ahora su vida pendía de un hilo, y todo lo que pensó que sabía se desvaneció en el frío juego del destino. ¿Podría decidir, o ya era demasiado tarde? Zainab se sintió atrapada entre el caos y la confusión. Las palabras de Rami resonaban en su mente como un eco sin fin. ¿Su hermano? Nunca había imaginado que él estaba involucrado en todo esto. La sala se había convertido en un hervidero de murmullos, miradas desconfiadas y gestos desconcertantes. La atmósfera se cargó de una tensión eléctrica, palpable, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. ¿Eres tú, Rami?, preguntó, la incredulidad tiñendo su voz. ¿Desde cuándo has estado aquí? ¿Y por qué ahora? Él sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era como si llevara una máscara, y ella no sabía si podía confiar en él. Siempre he estado cerca, Zainab, dijo, avanzando un paso. Siempre he estado observando. Pero tú también has sido parte de este juego, solo que no te habías dado cuenta. El hombre de negro, que parecía agazapado en la sombra, se aclaró la garganta, interrumpiendo la conversación. Las cosas son más complicadas de lo que piensas. La familia no es lo que parece. Y tú, Zainab, has sido diseñada para un propósito mucho más grande. Zainab sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quería decir? ¿Qué más había que descubrir sobre su familia? Su madre, su hermano, el jeque, y ahora este desconocido.
Todo comenzaba a ser un laberinto sin salida. ¿Qué es lo que hay que hacer?, preguntó, su voz temblando mientras luchaba por mantener la compostura. Si estoy aquí, al menos dímelo todo. Las miradas se centraron en ella. Hasta el jeque Omar, habitualmente firme, parecía perder su equilibrio ante la tormenta que se desataba. La reliquia que buscan, dijo Rami, acercándose más, estaba oculta, y nos han estado vigilando para recuperarla, todo este tiempo. Zainab se sintió mareada. La idea de una reliquia sonaba como cosa de historia, de leyendas. ¿Era real? ¿Tenía ella algo que ver con eso? Entonces, en un giro inesperado, se oyó un estruendo. La puerta del salón se abrió de par en par, y justo detrás se materializó una figura alta. Era un hombre en sillas de ruedas, rodeado por un grupo de matones que parecían salidos de una película de acción. ¿Qué hacen todos aquí?, preguntó en un tono autoritario. Los murmullos se apagaron como si hubieran sido arrancados por una tormenta. Zainab lo reconoció de inmediato. Era un viejo conocido de la familia, un hombre al que su madre había nombrado con reticencia. Salim, un ex aliado del jeque que había caído en desgracia. Zainab, mi pequeña, dijo Salim mirando a Zainab con ojos llenos de misterio. Ha llegado la hora. Zainab sintió que el corazón le palpitaba en el pecho. ¿A qué te refieres? ¿Qué está pasando? Salim hizo un gesto hacia la figura de Rami. Tu hermano es solo una pieza en este tablero de ajedrez. Lo que él no sabe es que la clave para la reliquia no está solo en su sangre, sino en tu memoria, y en lo que te han ocultado desde el principio. ¿Mi memoria?, inquirió Zainab confusa. ¿Qué quieres decir? Salim sonrió, sus ojos chispeando con una certeza ominosa. Hay más. Secretos que se esconden en los recovecos de tu mente, secretos que jamás imaginaste. Tienes que recordar. Zainab sintió una picazón en su mente, como si algo enterrado comenzara a salir a la superficie. ¿Recuerdos de qué?, preguntó, su voz ahora un susurro. ¿Qué tengo que recordar? Sin previo aviso, un grito desgarrador llenó la sala. Unas manos rápidas y fuertes la sujetaron del brazo. Zainab giró su rostro y se encontró con la mirada feroz de Farid, que había estado un paso más cerca de ella de lo que debería. No permitiremos que ella se adueñe de nada, exclamó, sus ojos disparando chispas de ira. Justo en ese instante, un sonido ensordecedor resonó en el palacio. ¡Bum! Una explosión hizo temblar las paredes y el salón. Se llenó de humo y escombros. Zainab sintió que el suelo se movía. En medio del caos, el tiempo parecía detenerse. Zainab se encontró en el centro de una tormenta. Esa explosión era un recordatorio brutal de que todo se había desbordado. Los gritos, el pánico, eran un eco lejano, pero en su interior, un destello de claridad emergió. Aquel era el momento de decidir, no podía ser solo un espectador en su vida. Su mirada se cernió sobre todos, sintiéndose culpable y empoderada al mismo tiempo. Era hora de recordar, de enfrentar los secretos que la definían, antes de que la historia continuara sin ella. Con el corazón en la mano y el eco de la explosión aún resonando en sus oídos, Zainab se dio cuenta de que al final el verdadero desafío apenas estaba comenzando. ¿Podría desenredar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La sala se desmoronaba, y con ella cualquier respuesta que alguna vez conoció. Era un hito en su vida, una decisión que cargaría en el futuro, sintiendo que la línea entre la traición y la lealtad era más difusa de lo que había imaginado. Zainab se sintió atrapada entre el caos y la confusión. Las palabras de Rami resonaban en su mente como un eco sin fin. Su hermano, el desconocido que siempre había estado cerca. La sala se convirtió en un hervidero de murmullos, miradas desconfiadas, y en medio de todo, ella se preguntaba qué demonios estaba pasando. Las palabras de Salim aún retumbaban en su cabeza. Tienes que recordar. Pero, ¿recordar qué? Antes de que pudiera pensar más, un estruendo retumbó en el salón. La puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró, y entre ellos estaba alguien que Zainab jamás hubiera imaginado ver, su padre. «Patá», exclamó, su voz un grito de esperanza en medio de la tormenta. Pero al instante, esa esperanza se desvaneció al ver su rostro pálido, lleno de preocupación. «Zainab», dijo él, su voz quebrada. «Debemos irnos. Ahora». El aire pesado de tensión se tornó en pánico. Omar miró a Salim, y entonces el caos estalló nuevamente. Farid, que apenas encontró su voz, gritó. «No,
No puedes llevarte a Zainab. Un empujón. Zainab sintió que algo la arrastraba hacia atrás. La idea de que su vida entera pudiera desmoronarse en ese instante provocó un nudo fuerte en su garganta. «Suéltame», gritó, pero su padre la sostenía con fuerza. La sala se llenó de ruido mientras todos hablaban al mismo tiempo. Gritos de confusión, palabras desesperadas. La figura de Salim parecía diluirse entre las sombras, y Rami, con su hostilidad gestual, se quedó mirando a su padre como si estuviera frente a un enemigo. «Es por su bien», dijo su padre, como tratando de suavizar el golpe. Pero Zainab ya no estaba segura de nada. Ella solo quería claridad. «¿Qué pasa, papá?», preguntó, su voz temblando. «¿Por qué ahora? ¿Qué nos persigue?». Antes de que pudiera obtener una respuesta, un estallido sordo resonó fuera del palacio, seguido de gritos. El pánico se apoderó de ella. La mirada de su padre se oscureció. «Esos son hombres de Salim», gritó él al aire, mientras movía a Zainab hacia la salida. Las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. Las luces parpadearon. Una sombra pasó volando cerca de ellos, y un sonido como el de cristales rompiéndose hizo que el corazón de Zainab latiera fuerte. Todo se desmoronaba, y la sensación de que estaban atrapados la envolvía. «Rami», gritó, buscando a su hermano en la confusión. Él aún estaba allí, aturdido. «No dejes que se la lleven», gritó él, aunque su voz no era tan fuerte como antes. Zainab sintió un impulso de luchar contra su padre. «Dame una razón», exclamó, pero antes de que él pudiera responder, la puerta principal voló por los aires. En el centro de aquel caos apareció un hombre de oscuro rostro, envuelto en un manto negro. Era uno de los matones que había estado presente antes. «¡Basta!», gritó, su mirada feroz abarcando a todos. Zainab sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese ser no solo era un cazador, sino el conductor de la tormenta. El extraño se acercó suavemente a ella y en una voz profunda y calculada, dijo: «Zainab, has sido un peón hasta ahora. Pero llega un momento en que dejas de serlo. El legado que llevas dentro no es simplemente tu carga, es tu arma». Ella parpadeó confundida, y la sala se llenó de incredulidad. Ahora, la batalla no era solo por su vida, sino por un poder que ni siquiera entendía. Justo en ese instante, un disparo resonó. Todo se detuvo. Su padre cayó, y el tiempo pareció desmoronarse. La escena se tornó gris. Zainab vio a su padre desplomarse, su cuerpo retorcido en el suelo. El grito que se ahogó en su garganta era un eco de horror. La mirada de Rami, de Farid, incluso del jeque, se volvió cristalina en el horror. Salim había logrado lo que quería, sembrar el pánico absoluto. La sala se llenaba de gritos, y entre todo esto, Zainab sintió la energía en su interior transformarse. Todo había cambiado en un segundo. ¿Podía convertirse en la heroína de su propia historia? La pregunta latía en sus venas mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. En ese instante decisivo, Zainab comprendió que tal vez había un camino hacia la verdad, un camino que le permitiría rescatar no solo a su padre, sino también su propia vida. ¿Podría encontrar la fuerza para luchar en medio de tal caos? Con lágrimas en los ojos y el corazón palpitante, miró a su hermano. Rami hizo un gesto hacia la salida. Los rostros de todos estaban a un hilo de la locura. La decisión era inminente y en el fondo no podía escapar de lo inevitable. Mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, solo había una pregunta en su mente. ¿Sería capaz de desentrañar la verdad, en medio de tanta traición, antes de que todo se perdiera para siempre? Zainab se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La explosión resonó aún en sus oídos, y el grito de su padre la perseguía. Miró a su alrededor, buscando conexión, apoyo, algo que le diera sentido a todo el caos. Pero ahora había tanto ruido, tantos rostros llenos de miedo y desconcierto, que apenas recordó lo que había estado pasando antes de esta tormenta. El tiempo se había detenido, y la línea entre el amigo y el enemigo se había vuelto casi invisible. Los hombres armados avanzaban, sus rostros decididos. Uno de ellos, el de oscuro manto, parecía disfrutar del espectáculo. Todo lo que sentía Zainab parecía estar contenido en esa mirada, y su padre, tirado en el suelo, algo en su pecho le decía que las cosas nunca serían iguales. «Déjala», gritó Rami, apretando los puños. Pero, en lugar de ganar tiempo, las tensiones aumentaban. «La sangre llama a la sangre», siseó Salim,
observando la escena con una sonrisa peligrosa. Tú, Zainab, estás en medio de todo esto. Debes elegir bien. Fue entonces cuando todo se volvió más oscuro. En un movimiento rápido, el hombre de negro alzó un dispositivo en su mano, un pequeño control. Zainab sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba a punto de hacer? La sala vibró. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se llenó de un zumbido que le heló la sangre. Sudor le caía por la frente. En un instante brutal, una explosión de energía metálica iluminó el aparato. Una fracción de segundo después, la parte trasera de la sala se desplomó, revelando una puerta. Oculta tras muros adornados, era un pasaje oscuro que parecía haber estado esperando por mucho tiempo. ¡Atrás!, gritó su padre empujando a Zainab hacia Rami. El pánico reinó entre ellos, pero algo más fue palpable, una posibilidad. Y esa posibilidad era solo el comienzo de la verdad que todos habían temido. Con el caos a su alrededor, Zainab se giró hacia su madre, sus ojos llenos de preguntas y lágrimas. Pero su madre solo la miraba con una mezcla de resignación, desafío y una pena profunda que hacía que su corazón se comprimiera más. Zainab comenzó, pero se quedó sin palabras. No podía entender cómo todo había llegado a esto. «La reliquia», gritó Rami, la voz llena de desesperación. «Si encontramos la reliquia, podremos». Pero las palabras se perdieron en el estruendo del caos. Salim avanzaba, y con él los hombres armados, acercándose peligrosamente, mientras una oscuridad palpable amenazaba a los presentes. La tensión aumentaba como una corriente eléctrica en el aire. Mientras todos intentaban encontrar el camino a seguir, Zainab se sintió llamada a esa puerta oscura. Había algo allí, una intuición profunda que la impulsaba. Era como si sus pies estuvieran guiándola. La vida de su padre colgaba de un hilo, lo sabía. Pero en ese momento, la curiosidad había superado su miedo. Sin pensarlo más, dio un paso hacia la puerta. Todos los ojos estaban puestos en ella, y la sala crecía en murmullo. «Zainab, espera», gritó Rami, pero era demasiado tarde. El empujón de un adiós ya se sentía. En el aire, al cruzar el umbral, la oscuridad la envolvió, y por un instante se sintió completamente sola. A pesar del miedo, había algo en esa penumbra que la abrazaba. Intuyó un eco familiar, un susurro perdido entre las sombras. Vio visiones confusas de su niñez, instantes felices llenos de risas, pero también imágenes de tristeza y traición. Y entonces, un grito resonó detrás de ella. Zainab giró rápidamente, y en su mente, esas imágenes se desvanecieron. Cuando giró de nuevo hacia adelante, se encontró cara a cara con un misterioso hombre en la oscuridad. Él sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que prometía peligro. «Has llegado por fin, Zainab, la que abrirá la puerta al futuro o a la destrucción». Zainab sintió que su corazón se detuvo. ¿Quién era? ¿Por qué estaba aquí? Una sensación de traición la envolvió. ¿Qué había detrás de este hombre y cuánta verdad se ocultaba en la oscuridad? En ese instante, comprendió que estaba a punto de cambiar su vida para siempre, enfrentando más de lo que jamás había querido descubrir. La pregunta ahora era, ¿podría desentrañar la verdad que había estado ocultando? ¿Y a qué costo? ¿Qué pasaría si la historia que pensaba conocer era solo una fracción de lo que realmente era? Zainab se quedó paralizada, el corazón latiéndole con fuerza. El hombre en el oscuro manto la miraba fijamente, como si estuviera evaluando cada uno de sus pensamientos. Las sombras a su alrededor parecían moverse y el eco de sus palabras resonaban en su mente. «Has llegado por fin, Zainab, la que abrirá la puerta al futuro o a la destrucción». Pero antes de que Zainab pudiera formular una pregunta, otro estruendo sacudió el lugar. La explosión había dejado huellas de caos a su alrededor, y el tiempo se sentía como si estuviera en cámara lenta. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Destrucción? ¿De qué estaba hablando? De pronto, el oscuro manto se movió hacia ella, dando un paso más cerca, y el rostro del hombre se endureció. «No tienes que temerme, Zainab, pero la verdad que llevas dentro es más poderosa de lo que imaginas». La confusión convirtió en miedo su curiosidad. El sonido de los disparos resonaba más allá de la puerta, y saber que su padre estaba herido la llenó de pánico. Sin embargo, había una chispa dentro de ella que empezaba a encenderse. Si estaba en medio de todo esto, entonces debía enfrentarlo. «¿Qué verdad?», preguntó,
desafiando el miedo que se aferraba a su pecho. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? El hombre comenzó a reírse, pero no era una risa de alegría, sino de burla. Soy alguien que ha pasado años esperando este momento. Tu madre sabía, Zainab. Sabía que el día llegarían, sería decisivo, y tú tienes el poder de decidirlo. En un instante el hombre de negro sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. Zainab vio que era un artefacto similar al que su padre siempre había llevado consigo, aunque jamás le había prestado atención. Ahora el miedo la invadió al recordar lo que su padre había dicho sobre la reliquia. No, ¿qué estás tratando de hacer?, gritó Zainab, pero él le hizo un gesto, como si ya tuviera todo bajo control. Sin ese dispositivo, la verdad nunca será revelada. Sin embargo, tú puedes controlarlo. Todo depende de ti. Las palabras lo hicieron sonar aún más inquietante. Entonces, de repente, un sonido ensordecedor dejó perplejos a todos en la sala. ¡Bum! La puerta trasera se desplomó, revelando una nueva figura. Una mujer con un rostro familiar. Era su hermana Laila, quien había desaparecido años atrás. Zainab sintió que el mundo le giraba. «Laila, ¿cómo tú?» «Cállate, Zainab, y escúchame», interrumpió Laila. Sus ojos ardían. Ella apuntaba con un arma hacia el hombre de negro. Zainab no podía creer lo que estaba viendo. Su hermana había vuelto, y el caos apenas comenzaba. «Laila, ¿estás en el lado de ellos?», preguntó Rami asomándose entre los escombros. La tensión en el aire se sentía palpable, y cada mirada en la sala cambiaba de dirección. «No soy parte de nada. Estoy aquí para tener respuestas», dijo Laila, su voz firme. «Y lo que descubriste sobre la reliquia no es ni la mitad de la historia». Zainab se dejó caer hacia atrás, abrumada por la revelación. La hermana que pensó perdida ahora estaba en medio de esta locura. ¿Qué significaba eso para ellas? Sin embargo, el giro más impactante llegó cuando Salim sonrió y levantando la mano gritó. Todo estaba destinado a esto. Lo que nadie sabía es que Laila nunca estuvo lejos. Cada parte de este rompecabezas ha llevado a este momento. Zainab sintió el nudo volverse asfixiante. La tensión aumentaba y miró a Laila, luego a su padre, mientras la confusión se tornaba en horror. «La verdadera traición viene de la sangre», rugió Salim apuntando con el dedo a Laila. «Todo ha sido un juego para ver quién está dispuesto a hacerlo todo por el poder». Zainab sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué significaba eso? ¿Había sido su hermana parte de esto todo el tiempo? No había más tiempo para dudas. Con el caos a su alrededor, la urgencia la llenó. «Debo descubrir la verdad», se dijo a sí misma. Una luz intermitente en la penumbra parecía señalar su camino. Zainab cerró los ojos, sintiendo que esa verdad, aunque temerosa, era la única salida. Pero mientras lo hacía, un disparo resonó y la sala se llenó de gritos. ¿Quién había caído? ¿Era su padre? ¿Rami? La confusión se convirtió en un torbellino emocional, y sus pensamientos caóticos apenas podían seguir el ritmo de su corazón. La historia que había conocido ya no existía. Todo, incluido su propio futuro, estaba en la cuerda floja. En medio del misterio, todo se desmoronaba. ¿Qué realmente sabía su madre? ¿Qué secretos aún permanecían ocultos? ¿Y a quién podría realmente confiar ahora? La duda se apoderó de ella, y en ese momento decisivo, Zainab comprendió que estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Zainab sintió que el tiempo se detenía en el instante exacto en que el disparo resonó. El mundo a su alrededor se desvaneció en un eco frío, y en un segundo el caos se inundó de un silencio helado. La imagen de su padre cayendo al suelo se grabó de manera imborrable en su mente. Su corazón palpitaba con una presión insoportable, y cada latido resonaba como un tambor en su pecho. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia su padre derribado. El grito desgarrador desgarrándole la garganta. Los ojos de él, llenos de dolor, llevó a que el horror pululase en su estómago. Los hombres de negro avanzaron, y el hombre misterioso que había hablado antes se movió hacia Zainab, como si la caza hubiera comenzado. Sus ojos se hicieron más intensos, el mismo brillo peligroso que había visto momentos antes. «Tu legado se va a despertar, Zainab», murmuró, como si fuera un animal al acecho. «La elección es tuya». Con la adrenalina corriendo por sus venas, Zainab sintió que una chispa de determinación encendía su corazón.
La verdad que había estado buscando estaba al alcance de su mano. Volvió la vista a su padre, ahora semi-inconsciente, y la urgencia golpeó en su pecho como un martillo. «Laila, ven aquí», gritó, su voz firmemente decidida. La hermana apareció de nuevo en la escena, empuñando el arma, su mirada oscura y decidida. Esa conexión que creía rota reinó nuevamente. Con un gesto rápido, Laila se acercó a su padre, buscando apoyo. La respuesta estaba ahí. No podían dejar que los deseos oscuros de Salim se apoderaran de lo que amaban. El hombre de negro dio un paso atrás, la mirada de sorpresa cruzando su rostro. Sin reintegrarse, Zainab vio la debilidad en su postura. «La reliquia», susurró. «Nadie debe poseerla, no es un juego». Zainab se dio cuenta de lo que realmente significaba el legado. Las historias y los secretos que no había logrado entender ahora eran su realidad. Juntas, las hermanas tenían que tomar una decisión que cambiaría el rumbo. «Déjalo en paz», gritó Laila, apuntando hacia el hombre. «No lo permitiré». El silencio que se apoderó de la sala fue derribado por el grito de su padre, quien con esfuerzo se puso de pie. Los murmullos y el miedo de quienes observaban llenaron el aire. Todos se volvían sombras en la vida de Zainab. «Esto no acaba aquí», sentenció el hombre, su voz quebrada pero desafiante. «La verdad siempre encuentra su camino». Con una mirada fraternal, las hermanas se empoderaron mutuamente. La tormenta que había opacado sus corazones se disipaba. Había brío en su caminar. La puerta trasera, aún un mar de escombros, era el camino hacia un futuro que no conocían, pero que deseaban construir con determinación. Mientras avanzaban, Zainab sintió un peso caer de sus espaldas. En su mente una secuencia de imágenes se dibujó. Su madre, las traiciones, la familia. Todo había sucedido por una razón. «¿Vas a quedarte ahí, hijo?», gritó su padre, ansioso y entrecortado. Las palabras rompieron a la sala con la fuerza de un aturdido trueno. Zainab miró hacia el sitio donde había estado el hombre de negro. Él ya no estaba. La sensación de vacío se llenó de esperanza. Estaba jodidamente lista para lo que fuera a venir. La historia no sería más que un cáscara vacía. Era tiempo de que tomaran el control de su destino. Al cruzar el umbral, la luz del exterior iluminó sus rostros. El sol brillaba cálido y brillante. Una nueva oportunidad se dibujaba en su horizonte. El aire fresco parecía llenar sus pulmones de vitalidad. Y así Zainab, Laila y su padre se dieron la mano, dejando atrás todas las sombras y el dolor. Un nuevo capítulo comenzaba, y la determinación brillaba en sus ojos. Aún sentía una profunda tristeza por tantos secretos. Pero en ese instante, el amor familiar era más fuerte que la traición. Entonces la cámara se alejó, mirando cómo su figura se desvanecía en la distancia. La historia continuaría, pero ellas estaban listas para enfrentarla. Espero que hayas disfrutado esta increíble historia. Si fue así, tienes que suscribirte ahora para no perderte ninguna de las historias exclusivas que se vienen. Destruye el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y permitir que más personas se unan a nuestra exquisita comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.